Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todo el mundo por venir. Vamos a empezar esta segunda charla de la tarde. Nuestro ponente es Javier Gamarra. Nos va a hablar de visualización de datos. Espero que os guste mucho la charla. Quería recordar que las salidas solo son por esta puerta y me gustaría pedir que al final de la charla, durante las preguntas, no os vayáis, ya que molesta bastante tener gente saliendo al lado del ponente hablando. Y espero que os guste mucho la charla y muchas gracias de nuevo por venir. Y lo primero que quiero hacer es hacer una definición muy rápida de qué es Data Visualization, porque habéis venido aquí con una descripción un poco vaga, y he puesto una descripción de Alberto Cairo, ¿vale? Es una descripción bastante general con la idea de que simplemente es una visualización de cualquier tipo de representación de información. Yo voy a hablar de visualización de datos, gráficas, charts. Lo voy a usar indistintamente porque lo que más me importa es el objetivo, ¿vale? La visualización, el objetivo es facilitar comunicación, exploración, aprender cosas, etc. No me importa tanto la forma, si va a ser una gráfica, si va a ser un texto sin más, sino como el objetivo, lo que persigo con la visualización de datos, ¿vale? Y es una cita de Alberto Cairo. Alberto Cairo es uno de los grandes en visualización de datos. Hay un montón de referencias suyas. Os recomiendo, al final de la charla, os recomiendo que les sigáis. Vale. Y más que contar así teóricamente qué es visualización de datos, a mí me gusta contar una historia. ¿Quiénes de aquí conocéis este gráfico? ¿Hay alguno? Vale. Vale. Esta historia es, en Londres, en 1849, había un brote de cólera. Y había un médico, se llamaba Jon Snow, que sabía bastante, no era el Jon Snow de Juego de Tronos, que tenía una teoría. Y la teoría que tenía es que el cólera se esparcía por agua contaminada. Porque en ese momento la teoría que había prevalente, o la teoría que la gente creía, es que el cólera se esparcía por miasmas, por malos olores. Entonces, con perfumes o cosas así, pues estabas protegido. Entonces, el médico tenía la teoría de que se esparcía por el cólera. Entonces, trazó un mapa. Es un mapa muy famoso, el mapa de Jon Snow, con la idea de intentar identificar la causa de un brote de cólera, marcando dónde estaba una bomba, dónde estaba una fuente de agua que él pensaba que estaba contaminada y las muertes que se habían producido en diferentes casas, ¿vale? Es el mapa de Jon Snow, pero un ingeniero un poquito antes, que se llamaba Edmund Cooper, hizo un mapa similar. Lo que pasa es que no se llevó la atribución y se llevó todo el mérito Jon Snow, en parte con muchas razones. Hizo una investigación mucho más exhaustiva. Y hay un mapa más claro, que es este. Él hizo varios mapas y ahí veis identificado la fuente de agua y veis cada barrita es una persona que ha muerto en esa casa, ¿vale? Y se salta a la vista inmediatamente que hay un montón de muertes en la casa de enfrente de la bomba afectada, de la bomba infectada. Y Jon Snow en parte es conocido como el padre de la epidemiología porque no solo se quedó en eso, sino que investigó todas las muertes que había lejos de la bomba. Entonces vio pues, que uno era alguien que había lavado los pañales de su hijo cuando estaba de paso, otro era una señora rica que vivía lejos pero le gustaba el sabor del agua de esa fuente y pedía a su sirvienta que la trajera por las mañanas, etc. Entonces investigó todas las fuentes del origen de ese cólera. Y las autoridades, al ver ese mapa e insistir, cerraron la fuente y previnieron el esparcir el brote de cólera. En realidad la historia termina con una nota un poco triste, porque aunque cerraron la fuente, las autoridades no se creyeron que el origen del cólera era el agua y siguieron así durante 10 años y Jon Snow murió sin ver su teoría demostrada. 40 años solo. Después de esta nota triste, seguimos la charla. Y también, aparte de esta investigación, es conocido porque es el primer uso de un diagrama de Voronoi. Un diagrama de Voronoi, no sé si muchos de vosotros lo conocéis, es un diagrama un poco complicado. Lo que viene a identificar ese diagrama con la línea, está un poco marcada de más con respecto al mapa original, es todos los puntos en los cuales en este área su fuente más cercana, en referencia a este punto, esta es la fuente más cercana que tiene de agua, ¿vale? Entonces, todos los puntos contenidos cuya fuente más cercana es esa fuente. Hay una visualización de datos que lo explica bastante bien, ¿vale? Que es esta, que está trazando un diagrama de Voronoi en base a unos puntos, ¿vale? En esta visualización vemos un diagrama de Voronoi de esos puntos. Se diferencia el área que está más cercana a cada punto, ¿vale? Este diagrama, a pesar de que es un diagrama complicado, se usa en muchísimos sitios.
sea, se usa mucho en biología, se usa mucho en química. Y, por ejemplo, se usa los aviones cuando sobrevuelan el espacio, tienen un diagrama de Voronoi de los aeropuertos más cercanos. Entonces, así saben si tienen algún accidente, dónde pueden aterrizar recorriendo la menor distancia. ¿Vale? Y aquí tenéis un diagrama de Voronoi de las provincias de España. ¿Vale? No es una visualización que nos ayude mucho, porque aparte de decirnos que más o menos la provincia suele estar la capital de provincia suele estar en el centro de la provincia y que Madrid va a ser invadida por Ávila y Segovia, no aporta mucha más información, ¿vale? Pero es un ejemplo de visualización complicada en base a un diagrama de Voronoi de datos actuales, ¿vale? Vale, y dicho esto, os he contado un poco qué es la visualización de datos en base a 5 ejemplos. ¿Vale? Y os propongo ahora mis objetivos de la charla. Los objetivos de la charla es enseñaros qué es una buena visualización, criterios para distinguir una buena visualización de otra que no es tan buena, mostraros muchas gráficas, y si os quedáis con ganas de más gráficas, tengo más gráficas al final de las slides, o sea que pedid más y se os dará, e intentar inspiraros para crear más gráficas, ¿vale? Para crear gráficas conmigo. Vale, ¿cómo debería ser una buena gráfica? ¿Vale? Alberto Cayolo ahí hace una definición muy sencilla que es que debería cumplir estos 5 requisitos. El primero es que debería ser truthful, que debería basarse en datos reales, o sea, en datos verdaderos. Y vamos a verlo ahora directamente, ¿vale? Vamos a describir este punto. Basada en research, investigación honesta. Vale. Porque para mí y para mucha gente es el punto más importante. Lo más importante para mí de la visualización de datos es que esos datos sean reales, que esos datos intenten representar la realidad y no se queden con sesgos, con problemas que hagan que estemos representando algo que no queremos representar, ¿vale? Hay muchas formas de mentir con una gráfica. Una de ellas que os podéis imaginar es a propósito, o sea, mintiendo de forma consciente, ¿vale? De hecho, hay miles y miles de ejemplos. En la web de Mala Prensa pone muchísimos ejemplos. Fue muy famoso en su momento este diagrama de Fox News de qué pasaría si no se renuevan los menos impuestos que pasó Bush, ¿vale? Con una gráfica que claramente nos está engañando. Nos está engañando porque han truncado la escala y no están basadas en cero. Están empezando del 35% y parece que el 39,6 es un dato muchísimo más grande que el 35%, ¿vale? Aquí está mi primera recomendación en gráficas de barras, no trunquéis la escala. Solo hay muy pocas excepciones en las cuales no tenga sentido, salvo que no haya un baseline, no hay una base como tal, porque hay gráficas de barras en las cuales a lo mejor están basadas en porcentajes, etcétera, que no hay baseline. Ahí tendría sentido, pero en el resto de gráficas, o sea, en el resto de bar charts no tendría sentido truncar la baseline, ¿vale? Vale, esto sería una presentación que sería más real, en el que no mentiríamos con los datos, en el que mostraríamos lo que realmente queremos transmitir. Hay otro ejemplo que me parece curiosísimo. Esta gráfica parece inocua, pero es extremadamente maligna, porque el eje cero, la baseline, está arriba. Entonces, está invertida totalmente, ¿vale? O sea, va en contra de casi todas las convenciones que solemos esperar, ¿vale? Entonces, muestra el número de asesinatos que se producen cuando se pasa una ley de Stand Your Ground. Es un tipo de ley en los cuales no hace falta que huyas cuando hay una agresión, sino que puedes empezar a disparar directamente. Y entonces, intuitivamente, supones que subirán las muertes, pero esa gráfica parece que están bajando, cuando en realidad es justo lo contrario, ¿vale? Porque el eje está invertido. Y esto es una forma de mentir con gráficas, es mentir porque estoy engañando a propósito. Pero hay formas de mentir de forma inconsciente, y una de ellas, por ejemplo, es el contexto. Cuando hubo la invasión de Crimea, hubo un montón de gráficas en muchos medios de comunicación, de CNN, muchos periódicos, hablando de Ucrania como un país dividido. Entonces se veía muchísimo estos dos gráficos, que era, estas los votos de las elecciones del presidente que tuvo que huir, etcétera, tal, y esta es el porcentaje de, aquí están los votos de las elecciones, y aquí está el porcentaje de gente que habla ruso. Entonces se transmitía el mensaje de que Ucrania era un país dividido entre gente que hablaba ruso y no hablaba ruso. Los que hablaban ruso votaban a Yushchenko, a Yanukovych, que es el que huyó, etcétera, tal. Y esto es una de las gráficas que están intentando transmitir un mensaje, están intentando transmitir una información, pero están mintiendo, están simplificando. ¿Cómo están simplificando? Podemos verlo con estos datos, por ejemplo. Aquí es una representación en la cual
se expresa el sentimiento de apoyo a la Unión Europea y a Rusia, dependiendo de las regiones. Y simplemente por no establecer dos categorías, como antes estábamos diciendo, esta es la zona que habla ruso y esta es la zona que no habla ruso, estábamos simplificando el debate, estábamos simplificando la historia, estábamos diciendo, esto es blanco o negro, no hay gris. En esta gráfica estamos diciendo, no, hay un porcentaje de apoyo que va variando dependiendo de la zona, ¿vale? No es una historia tan clara. Como nos falta contexto, al ver estas gráficas pensamos, la realidad es así de simple, pero estamos sobresimplificando, ¿vale? Nos falta el contexto de vivir allí, de conocer la zona. Otra forma es sesgos. Hay millones y millones de sesgos. Estos últimos días en Twitter se vio mucho esta imagen. ¿Quiénes la habéis visto? Porque fue bastante famosa. Gracias al que lo tuiteó y me estropeó la slide. Que es un ejemplo de survivor bias, ¿vale? En la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos que volvían de misiones dijeron, vamos a ponerles armadura, vamos a intentar reforzar partes del avión. Y dado esta gráfica de dónde había balas en el avión, se pusieron a decidir cuál era la mejor zona que reforzar. Entonces, de forma tentativa dijeron, pues en las alas o en la cola, que es donde parece que hay más balas. Pero esta gráfica, esta visualización está mintiendo porque falta información, ¿vale? Alguien se dio cuenta que faltan los aviones que no han vuelto, o sea, los aviones que se estrellaron porque les destruyeron en el camino o en la misión. Todos esos no están aquí, solo estamos viendo los que han sobrevivido. Entonces, deberíamos reforzar justo la zona que nunca parece que te vuelva con balas, porque en el momento que la disparan, el avión se estrella, ¿vale? Que era la cabina. Es un ejemplo de survivor bias. Hay muchos millones de ejemplos en los cuales las visualizaciones nos engañan. Pasó también, por ejemplo, con los cascos de la Primera Guerra Mundial, de la gente vuelve con heridas de casco. Los cascos son malos, no, antes no volvían, antes se morían. O pasa mucho con CEOs, así, esta es la forma en la que te haces rico. Vale, tú y hay mucha gente que nos ha hecho rica haciendo lo mismo que tú. ¿Vale? Survivor bias. Otro ejemplo son ilusiones ópticas, esta es muy clara. Aquí pensamos que los círculos son de diferente tamaño, pero es una ilusión óptica, simplemente porque hay círculos alrededor de diferente tamaño. Entonces, los humanos somos muy malos identificando áreas. Y por eso, casi todos los gráficos de áreas son malos si queremos de ellos extraer una cantidad concreta. Entonces, por eso el odio a los gráficos de tartas, etcétera, o el odio a muchísimos gráficos basados en área, ¿vale? Porque los humanos somos muy malos distinguiendo áreas. En base a ese área nos está engañando el cerebro directamente, ¿vale? Y luego hay muchos sesgos a la hora de autoengañarnos, a la hora, por ejemplo, de detección de patrones. Estas son 9 gráficas totalmente aleatorias, pero nuestro cerebro está pensado para detectar patrones, para detectar posibles situaciones de peligro, para detectar cosas que son similares. Entonces es muy común este flujo, detectamos un patrón en los datos, que no existe, esos son los datos aleatorios, y nos construimos una historia en base a ese patrón, y luego tenemos un bias de confirmación. Es cuando vamos a comprar algo, cuando estamos investigando qué móvil comprar, en el momento que vemos unas características que nos gustan, ya todas las críticas negativas las descartamos, ¿vale? Es un bias de confirmación porque nos hemos hecho una historia en nuestra cabeza, nos parece perfecta y ya todo lo negativo lo descartamos y lo positivo nos importa. Hay muchos ejemplos a la hora de juzgar noticias, por ejemplo, entre Palestina e Israel. Alguien de Israel, alguien judío lee la noticia y dice, esta es una noticia anti-Israel, y un palestino lee la noticia y esto es una noticia anti-Palestina, porque ya están presupuestos, tienen un bias de confirmación de que la noticia va a ser negativa. Vale, y esto es un ejemplo de un cloropez, de un gráfico en un mapa en base a colores, que miente de una forma muy retorcida, que es que está representando las muertes de cáncer de pulmón de diferentes condados de Estados Unidos, y parece como que hay zonas con muy poco cáncer en zonas con muy poca población, pero también zonas con muy poco cáncer en zonas con mucho cáncer en zonas de muy poca población. Entonces parece indicar como que vivir en el campo es también al mismo tiempo muy bueno para tu salud y muy malo. Pero aquí hay un gran problema de pequeñas muestras, de small samples. Lo que pasa que está pasando es que en Nueva York, si alguien se muere de cáncer, se crea una distribución normal porque hay un montón de muertes de cáncer, porque hay millones y millones de personas viviendo en ese estado. Pero en cambio, en un pueblo en medio de Arkansas, que a lo mejor viven 10 personas, en el momento que alguien se muere de cáncer o nadie se muere de cáncer, está variando la estadística de forma sustancial, simplemente por probabilidad. Entonces está haciendo que esa pequeña muestra nos altere la gráfica, ¿vale? Es otra forma de mentir de forma totalmente inconsciente, igual que todos los sesgos, sin ser nosotros conscientes. Vale. Y luego está este gráfico también que pasa por Twitter de forma muy graciosa, que es que todos estos gráficos tienen la misma media, la misma desviación y la misma correlación, ¿vale? O sea,
Simplemente escogiendo los puntos podemos hacer cosas como estas. Vale. Nos queda el consuelo de que fingir números es muy difícil. Fingir números falsos es muy complicado por varios fenómenos, porque los seres humanos tendemos a preferir números exactos, tendemos a preferir números que terminen en 0, terminen en 5, etc. Entonces, por ejemplo, esto es un paper analizando los resultados de las elecciones de Rusia y ven que de repente hay muchos condados o regiones que terminan sus votos en 10, 20, 30, etc. Entonces, mucho más la desviación. Hay muchos sesgos y principios numéricos que no somos conscientes. Uno de ellos que me gusta mencionar siempre es de Benford's Law. ¿Alguno ha oído hablar de este principio? Que hay alguien de visualización y estadística. Vale. Mierda. Vale. La idea de este principio, que parece muy contraintuitivo al principio, es que la distribución de los números en la naturaleza no es equitativa. No hay el número inicial de la cifra, o sea, el número inicial de una cifra no se distribuye de forma equitativa. No hay un 12% de unos, 12% de doses, 12% de treses. ¿Vale? Pensad en la castellana. La castellana tiene 280 números, ¿vale? Sin embargo, que empiecen por 9, que la primera cifra sea el 9, solo hay 10. Del 90, del 90 al 100, ¿vale? Que empiecen por 1, hay 110. Los 10 primeros del 0 al 10 y todos los que empiezan por 100. Y que empiecen por 2, hay 90, ¿vale? Los 80 de los 200 y del 20 al 30, ¿vale? La distribución en muchas series naturales no es proporcional. Pasa en cotización de bolsa, números de calles, un montón de cifras relacionadas con dinero, etc. Entonces pasa también con elecciones, con los datos de las elecciones. En una calle siempre hay el número 1, pero no siempre hay el número 9, ¿vale? Entonces es otra forma de ver que los números nos están mintiendo, de ver que una visualización o que unos datos están trampeados porque la distribución no sigue las leyes de la naturaleza. En este caso hay muchos más 5 y 6 y muchos menos 1 que lo que deberíamos esperar. Vale, hemos visto gráficos que deberían de contarnos la verdad. Y tenemos que tener cuidado de muchas cosas, de sesgos, de principios, de gente que nos quiere falsear directamente los datos. Ahora queremos que también que los datos sean bien representados, que estemos representando bien los datos como tal. ¿Vale? La idea de nuestra visualización es que simplemente sirva de ayuda para nuestro cerebro para comprender los datos, para comprender la historia. ¿Vale? Entonces siempre está la pregunta del millón, que es ¿qué visualización, qué tipo de display tengo que usar? Y aquí está la respuesta del no millón, que es que depende. ¿Vale? No hay una respuesta clara y nunca la habrá, porque depende del mensaje que quieras transmitir. ¿Vale? El mensaje es el que debería regir qué representación vas a usar. ¿Vale? En un mundo ideal lo que deberíamos hacer es ¿qué mensaje queremos transmitir? ¿Vale? Probar en diferentes gráficos y en base a eso, a lo mejor plantearnos, ofrecer interactividad, plantearnos que el propio usuario pueda elegir qué gráfico, ¿vale? Y testearlo con los usuarios. ¿Vale? Pero aún así, como es una respuesta que no convence a nadie, hay varios recursos que son buenos para al menos ayudarnos a ese sentido. ¿Vale? Hay un par de páginas, Database Catalog o Interactive Search Chooser, que en base a qué propósito quiero hacer, en base a qué quiero hacer, comparar, proporciones, etcétera, nos sugieren diferentes gráficos. Y luego a mí me gusta la jerarquía de tareas perceptuales, ¿vale? De Cleveland y Robert McGill. Y ahí arriba, no se ve muy bien, están los tipos de gráficos que nos permiten hacer estimaciones con números exactos, que nos sirven para comparar datos de forma concreta. Y abajo están las gráficas que nos permiten comparar de forma general, que están bien como para ver tendencias de todo el mundo, etcétera, pero no para saber un número concreto, ¿vale? Entonces, para la mayor parte de nuestros casos de uso nos va a interesar este tipo de gráficos, ¿vale? Que están aquí. Con estos 6 gráficos, la mayor parte de visualizaciones del mundo serían muchísimo más sencillas, ¿vale? Con un gráfico de barras, uno de lollipop, puntos, de scatter chart, líneas y pendiente, ¿vale? Estas están bien para hacer comparaciones, para saber números de forma exacta. Aún así, sabéis que en el mundo de visualización de datos hay millones de gráficas. Y como me gustan las gráficas, he tenido que meter estas dos que son bastante... Hay una muy extravagante, que son las Chernoff Faces, que hay gente que le gustan, no entiendo por qué. Es una forma de representar... Es absurdo completamente. Es una forma de representar diferentes atributos. En este caso están representando equipos de la NBA, en concreto infinitos atributos, dependiendo del tamaño de la cara, la forma, la altura de la boca, la sonrisa, etc. Entonces, con esto representan el ataque del equipo, los puntos, etc. Es extremadamente complicado de ver, pero bueno, es un tipo de representación que no
no deberíamos usar en la mayor parte de casos. Y otra que a mí me gusta mucho, un scatterplot, es básicamente un conjunto de visualizaciones con diferentes comparaciones, ¿vale? Y podemos hacer la unión, podemos hacer la combinación de cómo es participación con matemáticas, etc. Son un conjunto de visualizaciones unidas. Vale. Entonces, ¿qué queremos transmitir? Esa es la parte importante, ¿vale? Y eso es lo que nos va a dictar qué tipo de visualización deberíamos usar, ¿vale? Este es un diagrama muy famoso de Piketty, fue el libro de economía de hace un par de años que todo el mundo tenía que haber comprado, sobre el GDP, el Producto Interior Bruto de Europa, en diferentes años. Cuidado que Piketty, un economista muy famoso, también miente porque nos ha alterado la escala X y ha puesto aquí el 1700 y aquí el 1820. Veis que la historia, la forma del gráfico cambia totalmente. O sea, la forma de este gráfico en el cual la escala X está truncada, o sea, está trampeada, y este es totalmente diferente. Es una trampa que no haría falta porque todos estos gráficos son estimaciones y no nos está aportando la gráfica mucho. Pero bueno, ¿qué queremos aquí? ¿Qué queremos transmitir? Si queremos transmitir la evolución del GDP de los diferentes países, esta sería la mejor visualización, porque podemos comparar fácilmente, podemos saber fácilmente cómo ha ido Europa, América, Asia. Pero eso no es el propósito del gráfico de Piketty. Piketty lo que quiere ver es la evolución de Europa, ¿vale? Y en este caso sí que podemos conseguirlo, porque como Europa, en este stacked chart, es el primer dato, es fácil comparar con el primer dato la evolución, con el primer y último dato. No es así con datos entre medias, ¿vale? No podríamos comparar fácilmente saber fácilmente cómo ha ido América o África en el primero o el segundo gráfico, ¿vale? Sí que podríamos Asia y Europa, ¿vale? Si solo perseguimos transmitir la evolución de Europa, a lo mejor el primer gráfico nos vale. Pero si queremos ver la evolución de los diferentes países, deberíamos usar el último, ¿vale? Porque el primero no nos deja comparar. Vale, mapas. De esto he hablado infinito. Tengo una charla por ahí de visualización de mapas en WebGL. Sabed que las proyecciones nos mienten. Es imposible transmitir una esfera en un mapa plano, entonces hacemos proyecciones. En este caso la más habitual es Mercator. Mercator nos distorsiona los tamaños, las áreas de los países y entonces nos deforma los países y pensamos que Rusia es gigantesca y es gigantesca, pero más pequeña. Vale. Pero sí que nos afecta la percepción que tenemos de todos los países, ¿vale? Entonces no somos conscientes de que África es un continente muchísimo más grande que lo que es, o que en Groenlandia no es nada, es una isla muy pequeña. Hay muchas mejores proyecciones. Si queremos proyectar solo nuestra ciudad, Mercator es OK, porque no está bien, porque no nos va a transformar nuestra visión del mundo. Pero si queremos proyectar continentes, países, Estados Unidos, etc., hay muchísimas mejores proyecciones, ¿vale? Hay un montón de guías de este tipo de qué proyecciones podemos usar y la mayor parte de herramientas avanzadas ya nos van a recomendar una proyección adaptada a esa visualización en concreto, ¿vale? No uséis Mercator. Y luego hay una recomendación que todo el mundo hace, que es no uséis pie chart, ya lo he hablado, no voy a estar pegando al caballo todo el rato. Pero hay un gráfico también muy denostado que es los gráficos de radar, ¿vale? A mí personalmente no me gustan, y eso que tengo a alguien haciéndolos ahora mismo en el trabajo, pero espero que no vea la charla. Pero hay momentos en los que esto es una visualización con otro propósito diferente, ¿vale? El mensaje de esta visualización es mandar un montón de información, intentar captar visualmente la atención del lector de este periódico y permitirle explorar trozos de la visualización en concreto. Si quiero explorar toda la visualización, estaré leyendo todas las gráficas. Si solo quiero quedarme con el mapa, que es la parte más visual, me quedaré solo con el mapa. Pero hace un uso de un radar chart muy, muy curioso. Esto es un radar chart en el cual se está mapeando cada punto en base a la posición geográfica de la región del país, ¿vale? Entonces, los estados del norte de Brasil están mapeados en el norte del radar chart. Y así, con sur, este, oeste. Es un gráfico estilo brújula, ¿vale? Entonces, en este caso concreto, esta visualización nos aporta algo de valor porque podemos extraer patrones de ello. Podemos ver que los estados al norte, al noreste de Brasil, suelen votar al PT, etcétera, con respecto a los otros estados, ¿vale? Es un sitio en el cual el mensaje que querían transmitir, que es de forma visual que los estados del norte y el este del país votan a este partido, más o menos se puede trasladar, pese a que está usando un gráfico que de partida es muy complicado de leer. Vale.
las visualizaciones importa mucho, y importa muchísimo más de lo que pensamos. Esto es un ejemplo, ¿vale? Aquí simplemente se ha elegido representar unos datos de forma diferente y hace que las perspectivas de la vida y cómo afecta el día a día de la gente cambie, ¿vale? Esto es un gráfico de retorno de inversión de diferentes fondos presentado a 1 año y a 30 años, ¿vale? En el gráfico de 1 año, todo el mundo elige este fondo de inversión. En el gráfico a 30 años, todo el mundo elige este, ¿vale? Simplemente la escala del gráfico va a alterar que una persona pueda estar perdiendo dinero porque no es consciente que de cara a corto o medio plazo puede estar perdiendo dinero, porque ve este gráfico y dice, oh, este fondo es infinitamente mejor que este, ¿vale? Simplemente con la escala. Es otra forma en la cual cómo representamos los datos altera la vida de las personas. Vale. Y otra característica que deberían tener un buen gráfico es ser bonito. Simplemente por el hecho de que si es bonito, lo vamos a comprender mejor. Nos comprendemos mejor cosas que son estéticamente agradables. Entonces, ¿cómo podemos hacer gráficos bonitos? Una de las mejores recomendaciones es eliminar cosas, ¿vale? Y para eliminar cosas hay un concepto que no sé si conocéis, que es el tema de los principios de Gestalt, que es cómo cómo nuestro cerebro agrupa las cosas, ¿vale? Si veis estos gráficos, nuestro cerebro sin que hagamos nada, está creando filas en este gráfico. Como los puntitos están de otro color, nuestro cerebro está leyendo esa parte del gráfico con filas. Pasa igual aquí. Aquí estamos viendo filas y aquí columnas simplemente por una diferencia de proximidad. Los puntos están movidos ligeramente y nuestro cerebro escanea esto como una columna y esto como una fila, simplemente por la proximidad, ¿vale? Pasa igual con más principios. Pasa igual con enclosure y closure. Nuestro cerebro está diferenciando bien las dos zonas, simplemente porque el borde es diferente. Entonces los está leyendo de forma separada. O aquí no hace falta que cerremos la gráfica, porque nuestro cerebro tiende a cerrar las formas. Si le presentamos un círculo en el cual solo falta un trocito, nuestro cerebro lo va a ver como un círculo cerrado. Si presentamos estas dos líneas del eje, nuestro cerebro va a encajar ese gráfico. No hace falta que nosotros lo encajemos explícitamente. Entonces, con esto, la idea es seguir estos principios para ir eliminando cosas de los gráficos, ¿vale? Aquí hay otro ejemplo, el de continuidad es totalmente claro, que es, si nosotros vemos este gráfico, nuestro cerebro piensa que esto está formado por estos dos componentes. En ningún momento pensamos que puede ser que hay un componente sin terminar y una línea y el otro componente completo. Nuestro cerebro piensa que las formas están completas, las completa por nosotros. Y podemos utilizar eso para eliminarnos ejes, eliminarnos líneas de referencia, porque nuestro cerebro los va a leer directamente. Va a poder seguir la línea de forma automática, ¿vale? Y pasa también de forma muy clara con conexión. Si nosotros metemos una línea entre dos objetos, nuestro cerebro va a procesar esos elementos como unidos. Aquí tenemos dos círculos azules y están unidos con otro círculo negro y los procesamos con un círculo azul unido a un círculo negro. No procesamos los dos círculos azules juntos, ¿vale? Es un truco que hace nuestro cerebro a la hora de procesar y que podemos utilizar para representar gráficos con menos cosas, ¿vale? Esa es la idea. Entonces aquí hay un ejemplo bastante claro. Me hubiese gustado que estuviese más alineado, pero aquí estamos representando tickets procesados, estilo tickets en Jira o en otra herramienta, y el volumen. Y hemos intentado trasladar este gráfico eliminando lo máximo posible. Hay un montón de cosas que podemos eliminar. Podemos eliminar las precisiones absurdas, podemos resumir la leyenda, podemos unir la leyenda al gráfico, pero podemos incluso ignorar todos los elementos de la historia que no nos interesan, que es el momento en el que los tickets son más o menos similares, ¿vale? Porque lo que nos interesa contar es la historia de cuando hay una diferencia, ¿vale? Pues este es un ejemplo de hacer gráficos más bonitos a base de eliminar cosas, intentando aprovechar las partes que nuestro cerebro une. Vale. Otra cosa que queremos hacer para hacer gráficos que se comprendan más rápido es hacer una jerarquía visual. Es algo que ya sabemos. Es algo que ya cuando estamos haciendo una web sabemos que nuestro cerebro va a ir a las partes más resaltadas, a las partes que están sobresaliendo del texto por alguna razón. Habitualmente empezaremos por la parte izquierda arriba de la pantalla porque ahí habrá un título y iremos procesando de forma aleatoria la página dependiendo de los elementos que nos llamen la atención, ¿vale? En esto actúa un poco cómo funciona nuestra memoria, ¿vale? Hay tres tipos de memoria. Está la Iconic Memory, que es inmediata, que está pensada para reaccionar ante un hecho. Está la Short-Term Memory y la Long-Term Memory. A base de pequeños atajos, que se llaman Preemptive Attributes,
Lo que podemos hacer es que nuestro cerebro pase directamente a procesar un elemento del gráfico, ¿vale? Lo vais a ver más claro con ejemplos de preemptive attributes, ¿vale? Aquí hay un elemento en cada parte del gráfico de forma diferente y le estoy resaltando en base a diferentes atributos. Aquí cambio la orientación, la forma, el tamaño, la intensidad, tono de color, lo encierro, etc. Entonces nuestro cerebro procesa directamente el elemento resaltado, ¿vale? Una forma clara que tenemos el día a día del ratón es con un cursor parpadeando. Ese movimiento está haciendo que nos centremos en el cursor parpadeante, que lo identifiquemos de forma inmediata, sin tener que acceder a ningún tipo de short-term memory o long-term memory. Simplemente a base de esto, de un preemptive attribute. Y la idea es usarlo en nuestras gráficas para recalcar la información que queremos comunicar. Lo estamos usando en el texto. Cuando estamos haciendo negritas, resaltados, etc., nuestra idea es que nuestro cerebro escanee la información. Que si queremos leer todo, que leamos todo. Pero si queremos leer solo la parte importante, recalcada, vamos a ir escaneando los datos. Pues queremos hacer lo mismo con los gráficos. Queremos que las personas escaneen los gráficos, ¿vale? Aquí hay un buen ejemplo. Aquí hay un ejemplo en el cual se juega con el color y con la intensidad del color para resaltar lo que queremos, el mensaje que queremos transmitir. Queremos transmitir un mensaje de que hay muchos problemas por ruido y los problemas por ruido son estos y estas son sus frecuencias, ¿vale? Entonces, simplemente estamos jugando con eliminar clutter, eliminar la mayor parte queremos maximizar la tinta que se utiliza para datos con respecto a la tinta que utilizamos para decoración, ¿vale? Entonces, estamos haciendo eso y estamos resaltando los datos que queremos utilizar para transmitir nuestro mensaje, ¿vale? Y aquí estamos haciendo lo mismo usando color. Aquí tenemos un gráfico en el cual simplemente hay porcentajes y aquí estamos resaltando nuestro mensaje en base al color. Vale, con respecto al color, cuidado. Tenéis que usar el color poco. El gris o un único tono es vuestro mejor amigo, ¿vale? No queremos gráficos de rainbows con todos los colores de accent, vamos, con todos los colores importantes, ¿vale? Queremos utilizar accent colors, queremos utilizar colores muy intensos solo para resaltar una parte del gráfico, ¿vale? Vamos a utilizar paletas con colores neutrales para casi todo. Y si podemos, solo usar un color y usar el color diferente para resaltar, ¿vale? El color es algo muy, muy complicado, es algo que mis compañeros saben muchísimo más que yo. Esta visualización, por ejemplo, de Candes, que es bastante conocida, es una visualización de qué interpretación tiene el color en diferentes culturas, ¿vale? Que para nosotros el amarillo o el dorado es representación de riqueza, en otros países, en otras culturas, significa algo completamente diferente, ¿vale? Entonces, nosotros, de forma subyacente, ya estamos asignando diferentes atributos: felicidad, tristeza, peligro, todo bien, con diferentes colores. Y eso varía muchísimo en cada cultura. Entonces es algo que complica muchísimo nuestras visualizaciones. Y luego está el tema de color blindness. Además tenemos a un compañero con color blindness, ¿vale? He usado un simulador, usar un chequeador para ver que realmente vuestra visualización se puede entender, se puede visualizar. Vale. Hay un montón de recursos. Os he dejado el recurso que más me gusta para encontrar unas paletas con pocos colores, que sean comprensibles, que se vean bien con personas que tienen deficiencias de color blindness, etc. ¿Vale? Luego os pasaré las slides. Vale. Queremos que las gráficas sean esclarecedoras. ¿Qué es una gráfica ser esclarecedora? Aquí hay una distinción entre hacer exploratory o explanatory texting, la visualización. Podemos estar haciendo gráficas en las cuales simplemente cogemos nuestros datos y les lanzamos al usuario, y que sea el usuario el que tiene que hacer el trabajo de interpretar esos datos, de ver patrones, de ver qué es lo importante, etc. O podemos hacer visualizaciones explicativas en las cuales resaltamos. Lo que queremos en general es hacer el trabajo por el usuario, recalcar al usuario el mensaje que queremos transmitir, ¿vale? Queremos hacer explanatory visualization, ¿vale? Entonces, para eso hay cosas que ya hemos comentado. O sea, os he comentado cómo tener cuidado con el contexto, porque podemos estar mintiendo los datos por no comprender la fuente de los datos. Hemos hablado de escoger la representación visual más adecuada en base a esos recursos, eliminar cosas que nos sobran, centrar la atención en base a los preemptive attributes, pensar un poco con el tema del color, con el tema de color blindness, etcétera, como haría un diseñador, pero tenemos que contar una historia, ¿vale? O sea, nuestro objetivo con el gráfico es contar una historia.
Y probablemente el gráfico más famoso que cuenta una historia es este, es el hockey chart. Es un gráfico muy antiguo, es del 98, y es una de las primeras instancias del gráfico de la barra, del palo de hockey, en el cual se cuentan la evolución de las temperaturas en la Tierra, ¿vale? No es un gráfico que se dedica solo a mostrar los datos, sino que cuenta una historia. Entonces, no solo lo marca con un color diferente cuando aumentan las temperaturas, con la media, la moving average en base a 50 años, sino que también la cuenta con los mensajes. Y es algo con lo que tenemos que apoyarnos en nuestras visualizaciones, ¿vale? Con el mensaje está diciendo, esto viene de esta fuente, esto viene de esta fuente, para recalcar su autenticidad, ¿vale? Están construyendo una historia en base a un gráfico. Y aquí hay muchas formas de hacerlo y muchas historias que contar. ¿Alguno conocéis este gráfico de criminalidad en Estados Unidos? Un poquito mal. Es el tema de las teorías de las ventanas rotas, ¿vale? Es una teoría que también se aplica en software. La teoría de las ventanas rotas lo que viene a decir es, si estoy en un vecindario en el cual no hay ninguna ventana rota, la gente se comportará mejor, pero en el momento que alguien rompa una ventana, alguien verá una ventana rota y dirá, bueno, pues le tiro una piedra porque da igual, porque hay una ventana rota de partida. No voy a romper más la ventana o no voy a destruir más el edificio porque ya está parcialmente destruido. Es una teoría que se aplicó para criminalidad, sobre todo en Estados Unidos, con la idea de ser muy duros con el crimen. En el momento que había alguien haciendo un graffiti, se le detenía porque eso iba a empeorar el barrio, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos en general hay mucha gente que piensa que la teoría de las ventanas rotas fue parte del éxito de la lucha contra la criminalidad en Estados Unidos, en la criminalidad que había en los 80 y los 70, ¿vale? Que era extremadamente alta, es una gráfica de homicidios, es una gráfica bastante mala, pero bueno, son los datos que hay. Y veis que baja en los 90 y en los 2000, en teoría supuestamente por la aplicación de esa teoría, ¿vale? También se utiliza en el software con la idea de refactoriza todo, no dejes cosas, código mal, porque entonces empezará la gente a meter más código mal. Vale. En esta gráfica estoy contando una historia, estoy contando la idea de que la criminalidad disminuyó en base a la teoría de las ventanas rotas. Las gráficas con los datos que elegimos están contando otra historia. Esta es la misma, es parte de esos mismos datos de la criminalidad de Estados Unidos y la criminalidad de España, ¿vale? Aquí, simplemente con la presentación de España estoy contando otra historia. Aquí, en el momento que veáis esto diréis, oh, qué poca criminalidad hay en España comparado con Estados Unidos, etcétera, es un país más seguro. O sea, la selección de datos que hago mandan un mensaje al lector. O, por ejemplo, con esta. Tengo un compañero que está en El Salvador ahora mismo, que es El Salvador. Y con esto contamos otra historia. Simplemente mostrando, por la selección de datos, estamos poniendo un mensaje de, oh, qué seguro es España, o qué seguro es Estados Unidos comparado con El Salvador, o el mensaje que el lector esté interpretando, ¿vale? Vale. En este caso, por ejemplo, este gráfico está pensado para mostrar eso, para mostrar qué inseguro es El Salvador. A lo mejor en el sentido que queramos mandar el mensaje de cómo es la criminalidad a nivel del mundo, un mapa sería muchísimo más efectivo, ¿vale? De estos son los estados con mayor criminalidad en base a esas escalas. Vale. Ojo, la historia que contáis tiene que ser cierta, ¿vale? En el caso de las ventanas rotas es una historia que no es cierta. Entonces yo puedo contar otra historia similar con la cantidad de plomo que tiene la gasolina, en general. Entonces, el plomo de la gasolina se prohibió porque tener plomo en sangre lo que hace es que seas más violento, más agresivo, etc. Fueron las razones por las cuales se prohibió hace 20 años. Entonces hay una gráfica en la cual se retransmite cómo es la criminalidad o los homicidios en base a 1000 o 100.000 habitantes y la proporción de plomo en la gasolina, ¿vale? Leyendo esta gráfica y viendo la gráfica anterior, el mensaje es totalmente diferente. Con esta gráfica os estáis quedando con que hay una relación, hay una correlación entre el consumo, entre el nivel de plomo de la gasolina y la criminalidad, ¿vale? Esto es un ejemplo de gráfica bastante cuestionable, porque se podía hacer la label y la leyenda podría estar directamente en el gráfico, y se está usando un doble eje, que es extremadamente complicado de leer, ¿vale? Que hay dos escalas. Vale. Es un gráfico que podría incluir con ese, ¿vale? Y es los datos más actuales de la teoría del plomo en la sangre. Entonces, aquí podemos decir
Vale, lo que nos parecía una tendencia, que había una correlación directa de cuanto más plomo había en la sangre, más criminalidad había, y cuanto menos plomo había, menos criminalidad había, ahora se ha roto. ¿Vale? Porque veis que el nivel de criminalidad está permaneciendo más o menos constante, pero el nivel de plomo en sangre, el nivel de plomo en la gasolina está desapareciendo. ¿Vale? Este es el mensaje que estoy transmitiendo. Es un mensaje equivocado, porque casi todos los científicos consideran que la bajada de la criminalidad en Estados Unidos se debió a la gasolina en el plomo. ¿Vale? Esta gráfica lo que nos está diciendo es que hay un nivel base de criminalidad que no se ve alterado por el nivel de plomo en sangre. ¿Vale? Y estoy mintiendo con esta gráfica también. Esta gráfica, que también parece transmitir que no hay relación entre el plomo y la criminalidad, es precisamente lo contrario que todos los científicos consideran. ¿Vale? Como veis, es complicado. Vale, y la última categoría que queríamos recalcar en los gráficos es que fuesen inspiradores. Y en esto podemos hacer gráficas de muchos tipos, podemos hacer visualizaciones de muchos tipos. Tengo visualizaciones de las pizzas que se consumen en los meetups, del tiempo que tarda en llegar al tren, que vivo en Valladolid y cojo muchos trenes, etc. Pero la visualización, en cierta parte, en cierto punto, deberíamos verlo como una posibilidad nuestra de transmitir algo a la gente, de aportar algo a la gente. Entonces, esas visualizaciones están bien y tienen su valor, pero deberíamos intentar hacer visualizaciones que aporten, que informen a la gente, que construyan un mundo mejor, que sea un poco más utópico. ¿Vale? Y en la visualización más famosa del último mes es esta. ¿Alguno la habéis visto por Twitter? Vale. Bill Gates tuiteó esta imagen. Es una visualización de Our World in Data. Our World in Data me parece la mejor página del mundo mundial, que es estadística sobre todo, y representadas muy bien, de muchas formas. ¿Vale? Y es una gráfica muy polémica. Estos son datos de evolución de pobreza, educación, capacidad de leer, democracia, vacunas y mortalidad infantil fueron muy polémicas. En concreto, bueno, un ejemplo de la polémica fue eso, Bill Gates diciendo, o sea, Vox, el periódico, hay un periódico que es Vox.com, no creo que les guste mucho a otros, y es un periódico de izquierdas además. Pero bueno, Vox, el periódico, antes de que se rompiese esas palabras, comentó, por ejemplo, Bill Gates tuiteó este gráfico y ha creado una polémica sobre la pobreza. La problemática de esos seis gráficos es esta. ¿Alguien se atreve a decir cuál es el problema de este gráfico? Hay un par de problemas, pero son muy, muy retorcidos. No, en realidad, aunque parece que la escala está alterada, puede que esté alterada aquí, pero bueno, está más aproximado porque aquí solo hay 15 años de variación y aquí hay 50. ¿Vale? O sea, de hecho, está bien. Vale. Un pequeño problema es, por ejemplo, que es percentual, ¿vale? Es un stacked chart. Entonces, el mensaje que transmitimos en esta gráfica es totalmente diferente a esta. ¿Vale? ¿Vale? En esta gráfica parece como que hay un número determinado de personas y se va eliminando la pobreza de forma global. Y en cambio en esta vemos, es la misma gráfica en base a la cantidad de personas que hay en el mundo. Vemos que la cantidad de personas crece de forma masiva. Todas esas personas, o a lo mejor esas personas entran en la pobreza o no, pero el número la proporción de gente que está viviendo en la extrema pobreza va bajando ligeramente. Pero el éxito es conseguir integrar a toda esta gente que nace en un mundo sin extrema pobreza. ¿Vale? El mensaje es totalmente diferente porque esta gráfica, en cierto modo, descarta, quita el valor de poder haber integrado a toda la gente que nace, que es miles y miles de millones, en un mundo sin extrema pobreza. Pero esto no fue la polémica. La polémica es esto. Y la polémica está muy escondida, es muy difícil de encontrar. Que es que el gráfico está mostrando la cantidad de personas que viven en extrema pobreza. Pero extrema pobreza es un criterio muy, muy restrictivo. Es que vivan con menos de $1,90 al día. ¿Vale? Entonces las críticas venían a que es una gran restricción. Implica que hay gente que puede estar viviendo con $2 al día y su ritmo de vida es muy, muy similar al de extrema pobreza. ¿Vale? Hay razones en los dos lados. Os recomiendo que leáis la polémica porque ha creado artículos y artículos y noticias sobre el tema, entre Bill Gates y The Guardian y científicos, etc.
pero está bastante bien. Y hay razones válidas en los dos lados de fijar el nivel de extrema pobreza en este valor. Vale. Me estoy quedando sin tiempo y os he dejado un montón de cosas a no hacer en visualización de datos, ¿vale? Que os prometí don'ts en visualización de datos y no he hablado tantas de qué no hacer, ¿vale? No uséis gráficos cuando simplemente una frase estaría bien, no uséis dos ejes, no uséis 3D, no mintáis con escalas, no hagáis que los usuarios tengan que hacer matemáticas. Si estáis mostrando una cifra y otra cifra para comparar, haced la resta o haced la comparación que queráis hacer directamente para que el usuario no tenga que hacerlo, ¿vale? Y luego aquí una página muy curiosa de desastres en visualizaciones, ¿vale? Que os recomiendo. Vale. Había una gráfica de Carto, pero como están en la charla de Santana no hay problema. Me lo voy a saltar. Vale. Últimas recomendaciones. Librerías. Vivimos en un mundo en el cual es posible hacer visualización de datos sin programar, ¿vale? O sea, hay un montón de webs en las cuales puedo coger mis datos y hacer una visualización que sea bastante buena o bastante decente, ¿vale? Tableau, RevGraph, Data Illustrator, hay millones. En esta Floris me gusta bastante, hay una captura de lo que podemos hacer de partida, lo que podemos seleccionar de partida y os la recomiendo. Y luego a nivel de programación hay 1000 cosas con las cuales queremos programar. A mí personalmente me gusta mucho D3 y en D3 hay una cosa muy curiosa que es Vega, no sé si lo conocéis los que hacéis D3, que es un esquema de cómo representar gráficos y establecer la representación de cómo sería el gráfico y crear un contrato de ese gráfico. Vale, está bastante curioso y luego lo implementamos con D3 o con lo que sea, ¿vale? Y ahí están varias recomendaciones, pero es lo de menos. Vale. Recap. Hemos hablado de contexto. Hemos hablado de que lo más importante es qué queremos contar. Hemos hablado de que tenemos que escoger una representación. De esa representación me temo que no hay una respuesta de utiliza un bar chart, utiliza un line chart, utiliza un cloropez o lo que sea. Me temo que depende del mensaje, ¿vale? Pero hay varios recursos que nos pueden ayudar a elegirlo. Tenemos que pensar qué mensaje queremos transmitir y centrarnos en eso. Hemos hablado de eliminar extras, eliminar información añadida que nos está aportando datos. En centrar la atención en base a los preemptive attributes. En utilizar color, utilizar negritas, utilizar solo resaltar los datos que nos interesan para que el usuario pueda interpretar de forma rápida la gráfica. En pensar en la gente que va a usar nuestras gráficas, colores, color blindness, etc. Y encontrar una historia, ¿vale? Es con lo que quiero que os quedéis. Quería hacer varias recomendaciones. Una es la página, bueno, el grupo de Reddit de Data is Beautiful. Data is Beautiful es un grupo de Reddit en el cual muchísima gente envía visualizaciones de forma aleatoria, muchísimas no siguiendo ningún tipo de buenas gráficas, pero es un ejemplo de que lo más importante es contar una historia, aunque la gráfica sea mala, ¿vale? Esta es una gráfica que se ha hecho famosa estos días de las relaciones de Leonardo DiCaprio y que nunca pasan de 25 años, ¿vale? Y aquí está su edad y aquí está la edad de los diferentes mujeres, ¿vale? Y es un ejemplo de mala gráfica, porque es muy difícil de leer, el juego de color es muy complicado, la leyenda está aquí y no se puede ver a esta altura, mezcla cosas que se podrían haber utilizado con gráficos de líneas y ya está. Pero aún así la historia se transmite y es lo más importante. El mensaje de esto es la situación se transmite de forma perfecta, ¿vale? Y por eso recomiendo Reddit Data is Beautiful, porque son representaciones, a veces bonitas, a veces feas, pero que se centran en el mensaje. Y luego el canal de Slack que se ha creado hace poco para una comunidad de visualización de datos que está muy bien. Os dejo las referencias, muchos links, algunas visualizaciones muy curiosas, muy locas, y dos cosas de spam. Una es, algunos compañeros están haciendo una librería de gráficas que se llama Lexicon Charts. Si queréis echarle un vistazo, es una librería de gráficas hecha por Library. Y el spam de la Lechazo.conf, que los que me conocen ya, pues hay una conferencia en Valladolid sobre negocio, startups, etcétera. Si queréis saber más, dadme un toque. Y lo último que quería terminar es con un call to action directamente. Y es, en la comunidad que os he puesto del Slack, hay una iniciativa de hacer gráficas, de hacer visualizaciones como un challenge. Tenemos estos datos o cada semana queremos hacer esta visualización. Mi idea es seguirlo
sea, y mi idea es hacer una visualización cada semana y si queréis uniros, dando un toque y vamos viendo cómo mejorar esas visualizaciones, cómo buscar más datos. Pueden ser locas o pueden ser inspiradoras, lo que queráis. Y ya está. Muchas gracias. ¿Preguntas? Dime. No sé si tienen que pasarte micro o no. Sí. Las gráficas de Pixar, tengo un diagrama de Pixar, que es un Pixar chart. No es un pie chart, es un Pixar chart. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Que tenía un par de preguntas. Primero, sobre todo, ¿hay en los gráficos de barra, en los gráficos de G, hay algún motivo, pues, normalmente para suavizar cuando visualizas varios datos, varias líneas de datos, suele utilizar la escala logarítmica para evitar que el que menos tenga se te quede siempre y puedas ver la evolución? ¿Hay algún caso en el que no sería conveniente utilizarla? Y luego, ¿valen para algo los grafos de fuerza aparte de para vacilarle al cliente y hacer que te pague más? O sea, la escala logarítmica, o sea, no lo he puesto, pero la idea de usar una escala logarítmica es cuando hay muchas variaciones en los datos y esas variaciones de muchas diferentes escalas no nos dejan ver una tendencia. ¿Vale? Ese debería ser el sentido por el cual usarlo. Es cuando la diferencia entre las escalas de los datos son muy grandes. Y no quiero juzgar representaciones directamente porque no es la idea. O sea, mi idea es... Hay veces que tiene sentido incluso hacer un pie chart o un donut chart. Sí. Me ha gustado decirlo. Estaba refiriendo concretamente a las representaciones de los grafos de fuerza, que son espectacularmente visuales, pero realmente utilidad alguna no se le ha encontrado mucha. Depende del mensaje. Entonces, en este caso, el mensaje no se está transmitiendo, entonces es una mala visualización. Pero vamos, tenía hasta un donut chart de Reddit is Beautiful, de los colores favoritos de la gente, que es muy curioso, muy gracioso. Vale, pero vamos, gracias. que es eso, es el mensaje. Si consideras que no se está transmitiendo, no es la propia. Es igual que los dashboards que en algún momento se pusieron de moda, que en algún momento hice, con millones de gráficas, en los cuales no puedes leer nada. No, si no estás transmitiendo nada, no estás aportando nada. No es la idea de una visualización. Vale, gracias. Empezamos. Había una por ahí, pero estamos de tiempo, a ver, perdón.